para coger el suncho, y ese candadito adicional dice allí Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. ¿Cómo se explica, de acuerdo a lo que está en las investigaciones a este momento, que eso haya ocurrido? La información que ha dado TNT es que se le acabaron los sellos del Ecuador y entonces le pusieron los de Chile, lo cual alarmó a la policía italiana cuando llegó esto allá. Pero hay que decir algo, Luisa. Nosotros entregamos, la Cancillería ecuatoriana entregó el 11 de enero esas cajas. Esas cajas fueron en la noche, se entregaron a TNT. Entiendo que al día siguiente... Pasando un proceso de revisión antinarcóticos desde que salieran de la Cancillería. Así es, y no porque lo decimos nosotros, sino porque hay un informe de la Policía Antinarcóticos de ese día que dice que hicieron esa revisión. Y no solamente eso, sino que el propio fiscal general de la Nación, el día jueves que yo lo fui a visitar para pedirle celeridad en la investigación, lo anunció oficialmente, dijo, no solamente que se hizo el control de antinarcóticos en Quito, en la Cancillería, está confirmado por ellos, sino que también se lo hizo en Guayaquil. O sea, llegó a Guayaquil y se volvió a hacer la Policía Antinarcóticos, según la información del fiscal, volvió a hacer la inspección. Siendo así, la droga entonces no habría salido desde el Ecuador. Bueno, no sabemos si después de que se hizo el control en Guayaquil, en algún momento pasó, porque después se quedó un tiempo también en Guayaquil y después voló hacia Madrid, pasó por España, pasó por Bélgica y después llegó a Italia. Lo cual quiere decir entonces que también podría haber sido introducida en algún país de tránsito, en un momento de tránsito. Eso no lo sabemos, pero lo que hay que decir es que el 11 de enero salió de la Cancillería, habiendo sido inspeccionada por la Policía Antinarcóticos y por sus canes amaestrados, y llegó el 16, o sea, 5 días después llegó a Italia. Ok, canciller, ¿de qué manera está colaborando la Cancillería en el esclarecimiento de este caso? Le pregunto esto porque entiendo que usted ha ordenado una investigación interna, casa adentro. ¿Cómo marcha ese proceso y qué resultados ha arrojado hasta este momento? Dos cosas importantes. No solamente hay la investigación interna, sino también que la denuncia yo la presenté a la Fiscalía General del Estado. No es que otras personas han presentado. A mí me llamó el 17 de enero el embajador nuestro en Italia. Además me llamó y me dijo algo que era muy importante. Te informo, Ricardo, que esto ha pasado. O sea, usted se entera el 17 de enero. El 17 de enero. El 16 llegó, el 17 me llaman. Perfecto. Me dice el embajador, te informo que esto ha pasado, pero te pido por favor, porque así me lo ha pedido la policía italiana, que no informes esto públicamente. Nadie debe saberlo, porque la policía italiana, después de haber descubierto esta droga, está tras la pista de estas personas. Y eso podría entorpecer las investigaciones. Pero por supuesto. Ahora, espera entonces usted 22 días, el 9 de febrero es donde ya lo hace público. Cuando me dice el embajador que ya la policía italiana lo va a hacer público y de alguna manera nos dice, ustedes pueden hacerlo también, porque ya la información no podemos sostenerla más en forma reservada, y cuando la policía italiana, a través de mi embajador, me dice, puede hacerla público, yo la hago entonces pública. Pero yo no me quedé con la información guardada. Me informan el 17 y yo el 19, 2 días después de consultar muy bien con la oficina jurídica de la Cancillería, el asesor jurídico Marco Albuja me dice, es indispensable, este es un tema penal gravísimo, tenemos que presentar la denuncia. Y nosotros presentamos la denuncia el 19 de enero a la Fiscalía. O sea, alguna gente dice que usted sabía el asunto, se quedó callado. No, yo me quedé callado, no pude informar públicamente porque se le advirtió que era necesario guardar silencio. O sea, y aunque no me lo hubieran dicho, era elemental hacerlo. O sea, no es que estaba queriendo esconder a alguien, no es que estaba escondiendo información, no es que quería proteger a alguien. Alguna gente dice, usted escondió la información. Imagínense, si yo decía eso, todos los sospechosos se escondían, salían como ratas a sus escondrijos. Y esto facilitó el trabajo de Italia porque finalmente han capturado, creo que a 5 o 7 personas, no sé exactamente cuántos están capturados 7 en Italia. Entiendo que son en Italia. ¿Cuántos se han capturado aquí en Ecuador? Aquí ninguno. La policía no ha capturado a nadie aquí. Ellos Ahora, están haciendo sus ¿usted tiene sospechas de que pueda haber alguien, algún involucrado, algún infiltrado a nivel de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué le dicen a usted esas investigaciones que está manejando casa adentro? Sinceramente, Luisa, ya te voy a comentar sobre eso. Yo creo que no tengo razones
Pero si la policía en algún momento encuentra que hay algún sospechoso o algún culpable en la Cancillería, por supuesto que nosotros vamos a actuar como debe ser, sacarlo de la Cancillería y exigir que se haga la demanda contra esa persona. Por ahora. Es decir, que de momento usted no descarta tampoco que si las investigaciones así lo determinan y si hay alguien, tomar acciones. Pero por supuesto que sí. Ok, no se va a esconder a nadie, no se va a proteger a nadie. De ninguna manera, pues que sería un error inmenso que nosotros, digamos, siquiera pensemos en proteger a una persona que o por complicidad o por acción directa haya tenido que ver con esto. Por ahora no hay ningún indicio que nos permita pensar en esto porque por ahora tenemos la información confirmada por la Fiscalía de que se hicieron inspecciones. Ahora, habrá que ver qué dicen las investigaciones en el desarrollo de las mismas. Pero espérame, eso, Luisa, perdona que te diga, esto es muy importante porque nosotros no solamente que hemos apoyado a la Fiscalía y a la Policía ecuatoriana en este trabajo. ¿Qué más han hecho, canciller? Cuando nos han dicho necesitamos las computadoras de las personas, dígame cuáles necesitan, yo lo acompañé al fiscal para decirle a los funcionarios, señores, desconecten sus máquinas, entréguenla a la Fiscalía inmediatamente para que quede muy clara nuestra posición. Pero también algo que es muy importante es la relación con la policía italiana. Pero hurgando un poquito más, señor canciller, y no sé, siendo un poco abogado del diablo, el hecho de haber guardado silencio prácticamente 22 o 23 días desde que le llegó la información, ¿no habría dado tiempo tal vez para que casa adentro, si alguien se enteró o la información se filtró, puedan haber escondido evidencias, por ejemplo? Le pregunto esto porque, digo yo, ¿no? Siempre cabe el pensar que pueda haber alguien de mala fe actuado deliberadamente o involuntariamente y de forma inocente y haber caído en complicidad con los que llevaron y pusieron la droga. Pero bueno, la complicidad siempre es, digamos, voluntaria, no puede ser involuntaria, si es complicidad es voluntaria. Pero lo que tengo que decirte es algo, yo no podía interferir haciendo algún tipo de investigación abierta. Era necesario guardar silencio. Yo tenía que guardar silencio porque con eso advertía, si es que hubiera habido alguien involucrado, lo estaba advirtiendo. Y la policía ecuatoriana también me dijo, usted por favor no haga nada. Y yo tenía que guardar silencio, porque es un trabajo especializado, o sea, yo no soy investigador. Ahora, en cambio, los policías antinarcóticos, la fiscalía, son especialistas, saben lo que tienen que hacer. Y yo, lo único que les dije, señores, díganme en qué les puedo ayudar. Ahora, ¿qué le ha dicho o qué información ha recibido usted por parte de las autoridades policiales italianas? Insisto que la información es extraoficial. Ellos también, por razones de la primera parte del procedimiento, igual que en el Ecuador, no pueden dar información oficial según la propia ley, tanto la ecuatoriana como la italiana. Esta parte de la investigación no puede ser pública. Ok, tiene que ser secreta, pero ya ha comenzado a cotejarse informaciones entre Ecuador e Italia. Esto es lo más importante. Nosotros hemos solicitado lo que se llama la asistencia penal internacional. Bien. Esta asistencia penal permitirá, esperamos que en muy pocos días Italia conteste esto, ya la hemos tramitado, permitirá que se cotejen la información de los dos organismos. Esto es fundamental, porque aquí la policía ecuatoriana ya sabe qué fue lo que pasó. O sea, ha reconstruido el hecho, ha pedido las computadoras, sabe los correos electrónicos. ¿Plazos, canciller? ¿En qué tiempo? ¿Se dan por esto un plazo? ¿Hay un plazo, un tiempo determinado? Es imposible decir un plazo, porque Italia debe contestar. Espero que conteste inmediatamente. Okay. Si nos dice que sí, que esperamos que nos diga que sí, porque a ellos también les interesa conocer la verdad. Y para conocer la verdad necesitan saber qué pasó en el Ecuador. Y ellos no pueden hacer la investigación aquí. La policía ecuatoriana necesita saber cómo llegaron los sellos, las cajas allá, y para eso necesita la información. Entonces, ahora, la asistencia penal internacional les permite cruzar información y sacar conclusiones. Y sacar conclusiones. Tener ya alguna hipótesis que hasta ahora no tenemos. Ahora, canciller, ¿cabe pensar en algún error de tipo administrativo, intencional o involuntario que pudo haber dado lugar a este episodio bochornoso y vergonzoso? Eso también me alegro que me lo preguntes, porque yo te decía, hay dos áreas o dos ámbitos de investigación. La investigación penal, que le corresponde a la Fiscalía y a la Policía, y la investigación interna administrativa, que sí nos corresponde a nosotros. Y hemos encontrado algunas falencias que yo no creo que, por supuesto, por ahora no me genera ninguna sospecha de alguien que haya intencionalmente colaborado. ¿Falencias de qué tipo, canciller? Falencias administrativas, algunas de ellas. Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que el consulado nuestro en Italia, cuando fue advertido por la policía italiana de que había alguna sospecha sobre las cajas y pidieron permiso, autorización para abrirlas, elemental que ante una situación grave como esas haya ido la cónsul directamente allá, mandó a un empleado.
mandó un empleado que ni siquiera es de nacionalidad ecuatoriana, lo cual no era un estuvo funcionario bien. de segunda o tercera categoría. Era una persona contratada de nacionalidad italiana. Vaya. Y eso es un grave error, una grave falencia que no debió haberse cometido. Esa es una de ellas. Otra que hemos encontrado ahora, porque hicimos la investigación, este señor Lor había conseguido apoyo del consulado italiano en Milán desde el año 2009. ¿No era el primer envío que hacía? No, en términos de envío no hemos detectado que haya habido otro envío. Pero ¿qué es lo que parece que sucedió? Que esta persona se fue ganando la confianza del consulado italiano. Digamos, esto sucede, se va ganando la confianza, apoyó en algunas actividades culturales allá, como sabes. Se proyecta como una persona de bien, claro, y en base a eso... que ha hecho teatro. Incluso creo que esas obras de teatro se han presentado también en Guayaquil y en Quito anteriormente. Mire usted. Eso habría que averiguarlo. Pero allá lo hicieron, incluso cuando hemos averiguado y hemos encontrado que hay hasta un pago en efectivo de $200 al señor Lor en noviembre del año 2009. Yo todavía no era canciller, por el apoyo para algunas obras artísticas, y después otro pago de $40. Quiere decir entonces que el tipo tenía conocimiento del terreno, había ido investigando, y sabía a dónde iba a golpear. Así es, lo que él parece que ha hecho es irse ganando la confianza, y yo quiero decir, yo con esto no me da sospechas a mí sobre la funcionaria nuestra en Italia, de ninguna manera. De hecho, la policía italiana ha dicho que tampoco sospecha hasta este momento, y de acuerdo a las investigaciones, que ellos hayan tenido participación en este ilícito. Pero mira esta cuestión, o sea, el mismo consulado, como parte de su trabajo normal de promoción, le ha dado incluso recursos, $200, $40, a lo mejor será para la movilización, para el apoyo del trabajo allá. Y la última, tercera falencia, que también sí es un poco grave, es el hecho de que el reglamento del que se ha hablado establece que debe hacerse una guía pormenorizada de lo que se envía en la valija diplomática. ¿Eso no se hizo? Y no existe esa guía pormenorizada. ¿A quién se responsabiliza por eso? Ese es un tema interno de la Secretaría de la Cancillería. Pero hay un funcionario a cargo de hay ese. Un funcionario a cargo ¿Nos puede de dar eso. el nombre? El señor Cajas. Señor Cajas. Pero quiero insistir, ese es un error administrativo. Esperamos que no sea más que un error administrativo, pero es un error administrativo que no debió haberse cometido, porque ahora, debe haber una guía detallada. ¿Y hay algún tipo de sanción o amonestación para el señor Cajas por este error de no haber pormenorizado, detallado el contenido de cada una de las cajas? Yo te estoy realmente dando una primicia, porque ¿cómo no? la decisión tengo que consultarla con el asesor jurídico para que me diga, bueno, qué sanción debe tener una persona que no ha cumplido con un reglamento. Pero este es un dato que prácticamente ayer hemos consolidado. ¿Recuerda el nombre del señor Cajas? No me acuerdo. Ok, señor Cajas, ¿sus funciones específicamente son? El manejo de la mercadería diplomática. Sí, diplomática. En cuanto al reglamento, usted ha tocado un punto clave, está recibiendo una serie de cuestionamientos. En concreto, ¿qué es lo que dice el reglamento que concierne al envío de la valija diplomática en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué está permitido llevar y qué no está permitido llevar dentro de lo que consiste o concierne a la valija diplomática de un país? Fundamentalmente está permitido llevar todo lo que tiene que ver con la función, por lo que dice la Convención de Viena, que es importante decirlo, y también por lo que dice el reglamento. O sea que no se están violando los tratados internacionales enmarcados en el Convenio de Viena, del cual Ecuador es país signatario. Todo lo que se ha dicho sobre eso, no solamente que es falso, sino que creo que ha sido dicho de mala fe. Porque todas las personas que han dicho que han estado en la Cancillería ecuatoriana anteriormente saben perfectamente, a ciencia cierta, que todos los países del mundo no son maletines, porque la gente a veces piensa la valija diplomática es un maletín en donde van unas cartitas. No, de ninguna manera. Incluso la Convención de Viena establece los bultos que forman parte de la valija diplomática. El señor Guayasamín, Pablo Guayasamín, lo ha dicho en algunas ocasiones y lo hemos escuchado. Latino. Lo que envía la Fundación Guayasamín son cosas de 15 metros cúbicos. ¿Sabes lo que son 15 metros cúbicos? Por supuesto. Y más o menos 1.500 o 2.000 kilos de peso. Esas son las valijas diplomáticas que se envían. Se envían obras pictóricas, se envían muestras de artesanía, se envían muestras comerciales. He hablado con Ricardo Estrada, el presidente de Corpey, una persona muy conocida en este país, haciendo un trabajo de promoción de exportaciones, y me dice, tocayo, nos conocemos, me dice, por supuesto que nosotros enviamos muchas veces a través de la valija diplomática las muestras. ¿Qué es lo que está permitido? Es tu pregunta. Aquellos objetos que sirven para la promoción comercial, cultural, turística de nuestro país, como de los demás países, que no tengan valor comercial.
Esto es lo fundamental. Ok. O sea, no se puede usar la valija diplomática para enviar algo que se va a vender fuera. Eso es absolutamente prohibido. Ahí estaría entonces una ese falta es el que en tope. este caso no se habría incurrido. En este caso, claro, no se ha incumplido en eso porque no estaba supuesto que esos jarrones iban a ser vendidos, sino que iban a ser puestos en Canciller, ¿el exhibición. reglamento entonces está perfecto o es susceptible de perfeccionarlo, de mejorarlo, de pulirlo? Yo creo que ya después de esto que ha pasado, yo le he pedido a la asesoría jurídica de la Cancillería que lo revise con un poquito más de detalle porque fue una despreocupación, digamos, de quien hizo inicialmente el reglamento de haber tomado prácticamente copiado, tomaron prestado el reglamento de la valija diplomática de Perú que se entró Pero en eso se le vigencia en el pasó año por 2003. alto, no lo revisó usted, no se lo hicieron conocer sus asesores, la gente del departamento jurídico a efectos de que no vaya con este tipo de falencias. Bueno, es que ahora que vemos retrospectivamente podríamos decir a ver qué falencias pudieran haber. Yo no lo firmé, lo firmó Rafael Quintero, pero digamos, a lo mejor si me lo hubieran presentado a mí también lo habría Entonces firmado. Rafael Quintero sería también responsable No, por de haber ninguna- firmado algo no, que de pronto de ninguna manera. no había sido cuidadosamente revisado antes de estampar la firma. No puedo decir eso. ¿Por qué? No puedo decir eso. Hasta ahora el porque, único responsable es el señor Cajas, entonces. Bueno, él tiene Un grado de ha responsabilidad. tenido la falencia de no haber elaborado pormenorizadamente la guía y, como decía también en el caso del Consulado de Italia, de haber enviado a un empleado contratado a ver la apertura de la valija diplomática, que son falencias que deben de ser consideradas. Pero el haber firmado un reglamento parecido al reglamento peruano no es ninguna falla. No te olvides que esto es muy común entre los países. Tú ves algo bueno de otro país y lo tomas para ti. Ahora, Muchos códigos, el Código Civil, ¿cómo no? Y lo el adapta Código a la Penal, circunstancia o a la lo realidad adapta. ecuatoriana. Y ciertamente no es una copia textual, porque el código, digamos, el reglamento peruano tiene 35 artículos aproximadamente y el nuestro tiene algo así como 15 o 16. Ok. Ya, no es el mismo, pero es muy parecido. Esto para desvirtuar, digamos, aquellos comentarios que han sido hechos de que en la Cancillería ecuatoriana se organizó el reglamento casi que para mandar la droga. Para resumir esta primera parte de su intervención, desde su punto de vista, ¿la droga salió de Quito o fue colocada en tránsito? ¿Cuál es su percepción? Señalar una hipótesis es bastante difícil. Lo que yo sí puedo decir por ahora con absoluta claridad es que esa valija se le realizó el control antidrogas en la Cancillería en Quito y después en las oficinas en Guayaquil. Y no lo digo yo, lo dijo públicamente el fiscal general del Estado después de más de un mes de investigación. Le pregunto esto porque versiones de prensa, y usted también las tiene que haber leído y se debe haber empapado o informado al respecto, dan cuenta de que las autoridades policiales italianas sostienen en cambio que la droga sí salió de Quito. Hay que decir algo, si miras bien esa nota de prensa, en esa nota de prensa el periodista dice, llamamos a la policía italiana y alguna fuente de la policía italiana que no reveló su nombre, pidiendo el anonimato, nos dijo tal cosa. Okay. Mira, no es muy común que es muy difícil creer que la policía o un policía en Italia le conteste a un periodista ecuatoriano dándole noticias sobre una investigación que es reservada. O sea, yo quisiera no comentar eso. Okay. No importa lo que diga esa noticia, porque no tiene ninguna fuente. Y por tanto, es como que alguien de Italia llamé a la policía ecuatoriana y me dijeron tal cosa. Por favor. Ahora, o sea, la policía italiana no podría hacer eso. Aclarado ese punto y conocido cuál es su posición o su impresión respecto de ese comentario, el que prefiere no dar crédito, ya que no tiene un asidero oficial. Dígame una cosa, ¿cuánto cree usted que va a afectar todo este escándalo, toda esta situación que usted mismo ha dicho es una cuestión grave, es una cuestión delicada al país, a la imagen del Ecuador ante la comunidad internacional? Mira, es posible que no lo afecte mucho, porque estas cosas han pasado y en muchas ocasiones con otros países y yo hasta ahora no he sabido que haya afectado la imagen de un país. Bueno, sucedió con el Ecuador, en el año 2006 sucedió, todos lo sabemos, lo hemos informado. La valija diplomática militar llevó droga a Estados Unidos. Se capturó a los delincuentes, se los demandó, se los denunció y están presos. Hace apenas un año, un avión militar norteamericano fue encontrado en Argentina con armas y con droga y después se regresó. Nadie ha pedido la salida de la señora Clinton por eso, porque son otras las personas las responsables. En el año 1996, el presidente Samper
iba a tomar el avión para ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 96. Se encontraron 4 kilos de droga en el avión presidencial. Y nadie renunció, sin embargo. ¿Quiere decir entonces que Ricardo Patiño no va a renunciar a sus funciones, o sea, no se tomará una licencia? Le digo esto porque obviamente hay sectores de opinión, los sectores de la oposición que dicen sería ético, sería delicado por parte del canciller renunciar a su cargo o tomar una licencia para que de esta manera pueda coadyuvar al esclarecimiento, al avance de las investigaciones sin la presión que las delicadas funciones que usted desempeña pues tengan algún tipo de interferencia. ¿Procede o no procede desde su punto de vista esa petición? Personalmente creo que no es procedente, o sea, se trata de la valija diplomática que todos los días funcionarios de la Cancillería tienen que tramitar, que organizar, que despachar, y que en una valija diplomática algún delincuente haya logrado meter la droga. No tiene ninguna razón, a menos que alguien sospechara de mí, o sea, que el presidente de la República... Eso no lo han dicho y hasta ahora no lo hemos escuchado. Sin embargo, en cambio, dicen que el responsable final sería el canciller porque es la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso dicen sus detractores y gente de la oposición. Sí, pero imagínate, o sea, cualquier cosa que suceda es de mi competencia, por supuesto, y de mi incumbencia, pero justamente lo que deberían de pedirme, si tienen buena fe, es, por favor, canciller, investigue profundamente. ¿No lo hace responsable de ninguna manera? De ninguna manera. O sea, yo lo que tengo que hacer, mi responsabilidad es investigar profundamente hasta las últimas consecuencias y descubrir 3 cosas. Primero, quién introdujo la droga y quiénes fueron cómplices en eso. Segundo, cómo lo hicieron. Y tercero, qué motivaciones tuvieron. Las 3 cosas son importantes. La primera, sin duda, para que cumplan con lo que ¿y ustedes están dispuestos a dar toda la apertura para que esas investigaciones se realicen? Lo hemos hecho, Luisa, lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en Italia, lo ha dicho con claridad el fiscal general hace 2 días, el jueves, lo dijo y agradeció públicamente por eso. Pero esto es lo primero, encontrar a los delincuentes para que cumplan con lo que la justicia les manda. Segundo, sí es muy importante saber cómo lo hicieron, porque eso nos puede permitir, si es que hay que modificar el reglamento o hay que establecer un acuerdo con la policía antinarcóticos para que no tengamos ese huequito por donde ahora lo hicieron, cuidar esa cadena de custodia larga. Y la tercera, también saber las motivaciones, porque ya uno comienza a sospechar de con qué intenciones habrán hecho esto, porque parece que lo están utilizando mucho políticamente. Ahora, hablando de políticamente, el presidente de la República lo reiteró hoy en la sabatina, usted lo ha dicho, se está politizando el tema, se está satanizando el tema. ¿Será por eso que quieren llevarlo a un juicio político al interior de la Asamblea? ¿Usted estaría dispuesto a enfrentarlo o es algo que no le quite el sueño, canciller? Mira, por supuesto que si me llaman al juicio político, yo asistiría al juicio político. No tengo, primero porque tengo que cumplir con la Constitución y con la ley, y segundo porque si tengo que aclarar hasta la saciedad las cosas, la voy a hacer. Ojalá no se trate de intentar hacer algún show, pero lo que sí te digo, para mí es fundamental investigar hasta lo último este tema, porque ciertamente espero que no sea mucho, pero posiblemente se haya afectado la imagen de nuestro país por la enorme dimensión que se ha dado a un tema que es realmente un tema delincuencial y que en todos los otros casos de los que hace un momento te mencioné, nunca se le dio esa digamos, no importancia, porque si las investigaciones, sino tanta información mediática de páginas y páginas enteras. Hay que cuidar el nombre de nuestro país y yo le llamo a los medios de comunicación nacionales y a los políticos que tengan un poco más de raciocinio, un poco más de cuidado, un poco más de delicadeza con nuestro país. Algunos pueden querer hacerme daño personalmente, pero de verdad le están haciendo daño al país si es que esto lo magnifican y si lo tratan de politizar inadecuadamente. Una cosa, canciller, para cerrar este capítulo de la valija diplomática, si las investigaciones en el transcurso de las mismas lograsen determinar responsabilidad al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, directa, contundente, que implique que tal vez hubo complicidad en el envío de esta droga, ¿cuál será la posición y la postura del gobierno nacional y la suya como cabeza de esa Cancillería? Bueno, en primer lugar, tendremos que despedir a esa persona inmediatamente porque lo habrán considerado que es un delincuente. Y en segundo lugar, nos debemos de preocupar y desde el punto de vista jurídico con nuestros abogados de asegurar que el juicio que se haga contra esa persona sea un juicio que llegue hasta el resultado final, hasta la condena, porque algo que es gravísimo
que nunca se debe permitir en un país que una cosa de esta naturaleza quede en la impunidad. ¿Sería el único caso el que se ha dado a conocer y se ha hecho público, o cabría pensar en la posibilidad de casos similares, ¿verdad?, en que se haya utilizado o mal utilizado la valija diplomática pero que no hayan sido detectados? ¿Usted qué piensa? Bueno, ya es más difícil imaginarlo. Lo que sí, algo que conozco es lo que sucedió en el año 2006. Ese fue un caso concreto. La utilización de la valija diplomática militar para el envío de drogas. Se encontraron a los y en ese caso incluso eran miembros, malos miembros de las Fuerzas Armadas, sargentos, eran sargentos. Pero a nadie se le ocurrió en aquella ocasión pedirle la renuncia al jefe de las Fuerzas Armadas, ni tampoco al ministro de Defensa, porque a menos que tuvieran sospecha de él. Por eso es que yo digo, no es procedente hacer una cosa de esa naturaleza ahora. Señor Canciller, amigos televidentes, es momento de irnos a una pausa. Hemos abordado en esta primera parte de la entrevista el escándalo de la valija diplomática. El canciller ha reiterado que dará todo el apoyo para que las investigaciones sigan su curso con normalidad y aportará de todas las formas para poder determinar y establecer responsabilidades si las hubiera. Canciller, lo invito a irnos a un corte. No se vayan, amigos televidentes, ya regresamos con otros temas de interés, entre ellos el CID, que dejó sin vigor medidas cautelares a favor de Diario El Universo. Este y otros temas tras la pausa. Ya regresamos.